Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Qué placer y qué privilegio es poder estar esta noche aquí con usted desde la virtualidad, compartiendo este momento, este viernes de Cápsula de Esperanza. Sean todos bienvenidos. Sé que Dios te trajo a este momento con un propósito. Sé que serás plenamente bendecido por su palabra y su Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer en medio de ti. Ponte cómodo y vamos a compartir este tiempo y este momento desde donde sea que nos sintonices. Dios allí te bendecirá. La historia que nos ocupa esta noche nos lleva 1400 años antes de Jesucristo, en una ciudad conocida por todos, una ciudad que hemos escuchado su historia, la historia de cómo Josué fue guiando al pueblo de Israel para entrar a la tierra que les fue prometida por Dios, tierra que fluye leche y miel. Nosotros la conocemos como Jericó, aquella gran ciudad con una muralla imponente que fue destruida al poder de Dios para que su pueblo entrara y tomara esa tierra. 1400 años después de su destrucción, Jesucristo pasaba por la ciudad y esto fue lo que ocurrió. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 6, y vamos a leer la narrativa de esta historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gozoso le recibió. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos deseado la bendición de Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de nuestros líos? ¿Cuántos de nosotros lo hemos deseado? ¿Sí? Pues permítame darle buenas noticias. Jesucristo es nuestra bendición. Es decir, tener a Jesucristo es no necesitar nada más. Él lo es todo. Por eso mi tema esta noche es: ven a mi casa. Usted se preguntará, pero ¿en qué parte de la narrativa hemos visto o hemos escuchado a Zaqueo decirle a Jesucristo: ven a mi casa? Pues eso es lo interesante de este pasaje. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, que siempre es bendita de antemano. Gracias porque tú eres bueno y a través de ella siempre estás hablando a nuestras vidas. No nos dejas sin un consejo, sin una palabra que nos oriente o nos reoriente, Señor, a tu propósito, a tu bendición, a tu bondad. Te damos gracias por ella, Señor, y abrimos nuestro corazón. Nos disponemos, Señor, para que ella haga lo que tenga que hacer a través de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar este momento viendo el perfil de nuestro personaje principal, Zaqueo. El personaje que directamente ocupa esta historia. El nombre de Zaqueo procede del hebreo y tiene un significado que no es justamente lo que era Zaqueo. Zaqueo significa justo, puro. Y ahora que desglosemos el perfil de Zaqueo, veremos que, pues, dice todo lo contrario de lo que su nombre significa. Zaqueo era el encargado de recolectar los impuestos en la región en donde él habitaba. Por lo general, los recaudadores de impuestos, como Zaqueo, no se ganaban ese
ese oficio o esa tarea simplemente porque debían ganársela. Se la daban a personas muy pudientes del lugar o de la región en donde vivieran, es decir, personas ricas, personas sin ninguna necesidad, personas con mucha riqueza. Y estos lo que hacían era que para ellos no estar detrás de la gente ni estar correteando de puerta en puerta, en las puertas de la ciudad, en los embarcaderos, en los lugares de comercio, estar cobrando ese impuesto, subcontrataban personas que hacían, digámoslo de esa forma, el trabajo sucio de estar correteando y estar lidiando con la gente. Así que lo que la historia dice es que al parecer ellos pagaban por adelantado ese impuesto, que era un impuesto fijo, una tasa fija impuesta por Roma, la pagaban por adelantado y luego ellos se encargaban de cobrar ese dinero, lo que les daba a ellos la facilidad no solamente de cobrarla en diferentes tiempos, sino también en jugar con las diferentes tasas, es decir, jugar con lo que le cobraban a la gente. Les daba la oportunidad de jugar vivo y cobrar el doble o el triple de lo que en realidad correspondía al impuesto. Esto lograba el repudio de las personas. No gozaban de la simpatía de la población debido a los abusos que cometían en sus cobranzas. Este oficio, pues como ya les dije anteriormente, era repudiable. Pero para quienes ambicionaban incrementar sus ganancias, no les pesaba estar detrás de ello, porque querían más y más y más. Además de eso, gozaban de la fuerza legal y de la fuerza física para hacer su trabajo. Es decir, ya que de su lado tenían al ejército romano para que les apoyara en esta tarea. Así que a quien tenían que ajusticiarlo, ajusticiaban y tenían el completo aval de Roma para hacerlo. Y yo añadiría algo más como cereza a este pastel. Esa posición no era muy grata, pero le gustaba a los que iban detrás del dinero, a los que iban detrás de buscar más ganancias, aún así fueran deshonestas. Pero también lograba algo en lo íntimo de cada una de estas personas. Ellos eran separados, la gente los trataba de evitar, no se sentaban con ellos a la mesa, los marginaban, no los querían tener cerca precisamente porque la gente los consideraba ladrones, los consideraba traicioneros, personas que no velaban por el bien y el beneficio de los israelitas, sino más bien por el beneficio de Roma. Así que el perfil de Zaqueo no era un perfil muy grato, ni tampoco hacía honor a su nombre, que era justo y puro. Porque el final de esta historia, Jesucristo llega a ir a la casa de Zaqueo y se sienta con él a la mesa y hace una declaración importante en la casa de Zaqueo. Pero para que eso sucediera, pasaron cosas previas que vamos a ver. Lo primero, Zaqueo merecía verdaderamente que Jesucristo fuera a su casa. Si lo vemos por su perfil, por su historia, por quién era y lo que hacía, ¿lo merecía? Verdaderamente o humanamente hablando, no lo merecía. Sin embargo, creo que en este punto de su vida, en este momento de la historia en que lo sorprende Jesucristo, había un interés genuino por conocer a Jesucristo. Y eso lo podemos ver precisamente en el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Eso de procuraba era que estaba ansioso, deseoso de ver a Jesucristo. Yo estoy seguro que la multitud que rodeaba a Jesús y que estaba en ese momento queriendo verlo, tocarle, escucharle, ver lo que hacía, muchos lo hacían por curiosidad, tal vez como el propio Zaqueo. En mucha curiosidad quería estar para tener la última noticia y ver si lo que habían escuchado hablar de Jesús era cierto, escuchar de viva voz sus palabras, ver sus milagros
y tener la última noticia del momento. Tal vez eso movía a muchos a tratar de estar cerca para escucharle, otros tal vez de forma genuina. Sin embargo, destacó Zaqueo porque tenía un interés genuino por conocer a Jesucristo. Le pregunto yo a usted y me pregunto yo a mí mismo también. ¿Tenemos nosotros ese interés genuino por conocer a Jesucristo? Lo veo yo aquí, donde decía procuraba verle, es decir, estaba haciendo ingentes esfuerzos por conocer a ese Cristo que había escuchado, del que había escuchado tantas y tantas historias, porque su fama ya se había regado por mucho territorio en todo Israel. Y yo creo que Zaqueo se acercó con un interés genuino, tal vez queriendo probar y comprobar, pero nunca dimensionó que ese querer comprobar y ese querer acercarme, ese buscar la manera necesaria para poder verle, provocaría cambios. Y es muy probable que nosotros estemos buscando cambios en nuestra vida, queriendo cambios, queriendo que Dios llegue o entre a mi casa o entre en mi situación, entre en mi vida, en mi condición. Pero estamos nosotros verdaderamente buscando anhelosamente verle. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y escuche esto bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver un poquito eso con detenimiento. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, ese crea que le hay significa crea que Él tiene lo que necesito, que Él es poderoso para suplir o para hacer lo que yo espero. Crea que Él tiene lo suficiente, no solamente para escucharme, sino para saciarme. Que en Él hay, que Él tiene, y que no solamente tiene, sino que también galardona, o sea, premia a los que le buscan. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Un Dios que premia a los que le buscan. Un Dios que solo espera que tú creas que en Él hay para bendecirte. Zaqueo, para ver a Jesús, necesitó superar sus propias limitaciones, y esto me lleva al segundo punto. Superar nuestras propias limitaciones. Zaqueo, en este punto de su historia, se encontró con una dificultad. Y yo sé, y permítame mostrarle un punto diferente a como lo hemos visto anteriormente. Generalmente hemos escuchado decir que la gente se convirtió en el impedimento de Zaqueo para que no pudiera ver a Jesús. Sin embargo, Dios me ha mostrado otro ángulo de esta parte, otro ángulo de este relato de la historia. El impedimento de Zaqueo no era la gente que estaba a su alrededor. Le pregunto, ¿la gente tenía culpa de ser más alta que Zaqueo? ¿O de tener una estatura superior a Zaqueo? No. ¿Zaqueo tenía culpa de ser de baja estatura? No, tampoco tenía culpa. Entonces, ¿cuál era el verdadero impedimento? La gente no era. Porque de hecho todos estaban allí rodeando, estaban allí acumulándose alrededor de Jesús para escucharle. El verdadero impedimento de Zaqueo no era la gente. El verdadero impedimento de Zaqueo era él mismo, su propia estatura. No los demás, no la gente que estaba a su alrededor, no el problema de la gente que se había aglomerado y no le permitían verle. El problema real de Zaqueo era su estatura, es decir, el problema estaba en él, no en otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que superar nuestras propias limitaciones. Y el problema que sucede con nosotros es que nuestras limitaciones no las sabemos canalizar. Y sabemos que tenemos limitaciones, sin embargo,
miramos a todas partes y tratamos de canalizar nuestras limitaciones hacia otros. Y a esos otros los hacemos culpables de nuestras propias limitaciones. Y decimos, aquel o aquello o allá, y otros tienen la culpa, no yo. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a superar nuestras propias limitaciones, espiritualmente hablando. Ahora lo veremos en un rato. Para Zaqueo, sus limitaciones eran su avaricia, eran su egoísmo, su falta de sensibilidad, su falta de sinceridad consigo mismo, su falta de perdón probablemente, porque tal vez no podía perdonarse a sí mismo, aunque todos los días se iba a acostar, probablemente con grandes banquetes y fiestas por ser una persona acaudalada. Pero a lo mejor no podía perdonarse aquello cuando se iba a dormir solo a su cama. Su avaricia, su egoísmo. Para nosotros, espiritualmente hablando, nuestras limitaciones pueden ser muchas y usted podría enumerar las suyas y yo pudiera enumerar las mías. No intento señalar a nadie con esto. Usted sabrá cuál será su limitación que no te permite ver a Jesucristo. Para Zaqueo, su poca estatura me habla espiritualmente de alguien con poca espiritualidad. Y no estoy hablando aquí de ser un espiritualazo que todo lo espiritualiza, sino en el contexto sano de lo que Dios espera de ti y de mí como hijos de Él. Gente que sepa sopesar realmente entre lo bueno y lo malo. Gente que sepa distinguir y discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Gente que sepa discernir entre lo que es deseo de la carne y lo que es deseo del espíritu. Lo que Dios quiere y lo que mi carne quiere. A eso me refiero. Y estas son pequeñas cosas que no nos permiten ver a Jesucristo en medio de nuestra necesidad. No los demás, no las personas, no el compañero de trabajo que me hace la vida imposible, no el jefe, no la esposa o el esposo o los hijos. Nada que se le parezca. No está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. Son cosas que realmente no nos permiten ver a Dios. Mucho menos creer que en Él hay. Y muchísimo menos estar convencidos de que Él es galardonador, o sea, que Él premia a los que le buscan. Fíjese todo lo que hace esto. No poder entender cuáles son nuestras limitaciones y bregar con ellas. Fíjese lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjese cómo Jesucristo lo preguntó. Dice, ¿por qué miras la paja que es más pequeña que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dura pregunta esta, ¿verdad? Porque siempre solemos canalizar hacia otros nuestras propias limitaciones. Por eso Jesucristo dijo, no juzguéis a los demás, porque con la vara con que midas serás medido. Por eso Jesucristo dijo que no señaláramos, más bien amáramos. Y yo sé que esto suena un poco amoroso, pero así es y no hay otra forma de decirlo. Vamos a ir aterrizándolo. Tercero, querer superar nuestras propias limitaciones nos pondrá en una situación de aceptar o rechazar una ayuda superior. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, amigo y hermano? Zaqueo no se quedó mirando a la gente que estaba a su alrededor y que no le permitían ver a Jesucristo. La gente mucho más alta que él le tapaban, pero él no se quedó allí diciendo, esta gente no me permiten ver al maestro, no me permiten ver al hombre a quien yo quiero ver, a la persona importante que va pasando por aquí, la persona del momento. No, él no se quedó renegando. ¿Y por qué toda esta gente está aquí? Es decir, él podía hacer tantísimas cosas. No se quedó allí en eso. Zaqueo
vio su limitación física y entendió que necesitaba una ayuda superior a él. No cualquier ayuda, una ayuda superior a él. ¿Y qué utilizó? Según el relato, utilizó un árbol sicómoro. Y yo pudiera hablarles acerca de las características de un árbol sicómoro, pero para nuestro enfoque voy a mencionarte solo algunas. Un árbol sicómoro puede crecer hasta 10 metros de alto. No es muy alto, hay muchos árboles mucho más altos que ese. Pero sus raíces son gruesas, estables, y sus ramas son largas y gruesas. Y en sus ramas poseen muchísimas hojas que proveen a todo el que se para debajo del árbol una sombra impresionante. Estos árboles suelen crecer más bien en los lugares del Oriente Medio y en parte de África. Pero lo curioso y más curioso de todo es que es un árbol que da fruto y su fruto es comestible, muy agradable según los que lo han probado. Y su fruto no sale como sale en otros árboles, que sale al final de la rama. Su fruto sale por todo el tronco de la rama y sale en cantidad. Es decir, es un árbol que da mucho, pero mucho fruto. Y si alguien me está siguiendo espiritualmente con lo que estoy hablando, puede entender que Zaqueo físicamente subió a un árbol que le sirvió como apoyo o como ayuda para poder ver a Jesucristo, pero espiritualmente para ti y para mí, hablándolo de esta forma, usted y yo necesitamos una ayuda superior para poder ver a Jesucristo en medio de nuestro problema, en medio de nuestras dificultades y circunstancias, en medio de nuestros líos. Necesitamos una ayuda superior que no puede proveerla un esposo o una esposa, que no puede proveerla un consejero, un psicólogo, alguien que nos ayude, un consejero, un pastor. No, una ayuda superior que solo puede proveer alguien superior. Zaqueo utilizó el sicómoro, un árbol que da mucho fruto, un árbol que provee sombra del sol caluroso del oriente. Y allí subió y Jesucristo lo vio. Pero usted y yo necesitamos una ayuda importante y ese es el Espíritu Santo de Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué no veo a Dios en medio de mi problema? Necesitas una ayuda superior a ti para poder ver a Cristo en medio de tu dificultad, en medio de tu problema. Y no es que el Señor no haya estado, y no es que esté pasando por allí, no es que Jesucristo no tenía un plan y que su plan era encontrar a Zaqueo, pero Zaqueo necesitaba subir a ese árbol para poder establecer contacto físico con Jesucristo. Nosotros necesitamos permitir al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros para poder ver a Dios en medio de nuestras dificultades. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu, y ese Espíritu está escrito con mayúsculas, significa Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesucristo lo dijo de esta manera en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. En pocas palabras, tú y yo necesitamos esa ayuda. De otra forma, Jesucristo no hubiese dicho, el Consolador que será enviado cuando yo me vaya. Ese Consolador está a tu disposición. Esa ayuda superior a ti está a tu disposición. Lo que pasa es que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia nos hace ignorar esa ayuda que está disponible para ti y para mí. ¿De qué otra manera podemos ver a Dios en medio de nuestros problemas si no es a través del Espíritu Santo?
es que las cosas del hombre las conoce el espíritu del hombre, pero las cosas de Dios las conoce el hombre por el espíritu de Dios y no por el hombre en sí. En conclusión, así como Zaqueo, muchos de nosotros anhelamos que Jesucristo venga a nuestra casa. Y fíjese, Zaqueo no gritó a viva voz con sus labios: Jesucristo, ven a mi casa. Ven, pasa por mi casa, tengo un banquete para ti. No. Pero estoy seguro y 100% seguro que cada fibra de su ser gritaba al mundo entero: Jesucristo, ven a mi casa, te necesito. ¿Qué me lo dice? ¿Qué me testifica eso? Su actitud, su deseo genuino de verle, y no importando la multitud que le rodeó o que no le permitió verlo, no se quedó quejándose ni atribulado por no poder alcanzar lo que quería hacer, sino que buscó la ayuda superior, se trepó en aquel árbol y termina diciendo el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y el Señor te dice a ti lo mismo. Es necesario que hoy pose en tu casa. Desciende, date prisa, porque hoy es necesario que cenemos juntos. Hoy es necesario que compartamos juntos. Hoy es necesario que esté contigo en medio de tu problema. Deja de lado los orgullos, deja de lado la indiferencia. Deja de lado lo que tal vez ha sido estorbo para ti en este momento y recurre a la ayuda superior. Permítele al Espíritu Santo de Dios hoy que te ministre, Acepta la ayuda del Espíritu Santo y se cumplirá como en Zaqueo. Ya en el versículo 9 del capítulo 19, Jesucristo dijo así: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira, te repito lo que Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios tiene un propósito contigo. Y hasta este momento es probable que la dificultad o el problema te han arrinconado y te has detenido quejándote por la circunstancia o por el problema, por la oscuridad que ha venido en este momento, en este tiempo de tu vida. Pero el Espíritu Santo te dice por la palabra del Señor: desciende y date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es necesario que hoy la salvación llegue a tu vida. Es necesario que hoy la paz llegue a tu vida. Es necesario que hoy el amor eche fuera los temores. Es necesario que hoy la provisión llegue a tu vida. Pero antes que cualquier necesidad humana que podamos tener, tu necesidad primaria es tu necesidad espiritual, tu necesidad de Dios. Así que quiero orar esta noche por cada uno de ustedes y orar para que ese decir solamente ven a mi casa, ven a mi vida, no sea solamente un mencionar de nuestros labios, sino que sea un hacer de nosotros interno. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, de escuchar esta palabra. Nada se ha perdido, porque mientras tenemos vida y respiramos, Dios seguirá teniendo un propósito con nosotros y su mano está sobre nosotros. Yo te pido en este momento que bendigas, Señor, con toda bendición espiritual, con poder desde adentro, desde el ser interior, a cada uno de mis hermanos y amigos. Padre, sopla sobre ellos paz sobrenatural. La paz del Señor venga sobre ti y esta noche puedas descansar.
puedas tener gozo y ánimo pronto, puedas ser levantado de este momento espiritualmente hablando. Si habías sentido temor, que el amor de Dios venza y eche fuera en esta noche todo temor y toda angustia, todo problema y dificultad que te ha tenido aprisionado o atado. En el nombre de Jesús, recibas poder de Dios para levantarte de ese momento. En el nombre de Jesucristo, Padre, quien necesite sanidad, revístelo de tu poder sanador. Reconstruye, Señor, células muertas. Reconstruye, Padre de la gloria, tejidos muertos. Reconstruye organismos. Toca, Señor, órganos del cuerpo que han sido afectados por cualquier enfermedad que haya sido. Tú sigues siendo el mismo Dios poderoso de ayer, hoy y por los siglos. Trae sanidad sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha habido alguien entre nosotros que no haya recibido a Jesucristo como su Salvador, fíjate, cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, le reconoces en tu vida, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Para qué? Precisamente para acompañarte, para ayudarte a vivir. Entonces, te pregunto hoy, ¿quieres recibir a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Salvador. Aquel de quien se ha hablado mucho, pero quien realmente vino a esta tierra y entregó su vida por ti y por mí, para que nuestros pecados y nuestras maldades fueran clavadas y crucificadas en la cruz del Calvario y tú y yo pudiésemos recibir perdón. Hoy pudiésemos recibir perdón. ¿Quieres recibirla? Sus brazos están abiertos para recibirte. Solo repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he alejado de ti, he vivido de espaldas a ti, he vivido a mi manera. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y reconozco también que yo he pecado y he fallado. Perdona mis pecados, límpiame en esta hora, lávame de toda mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme tuyo, quiero seguirte de hoy y para siempre. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por tu salvación. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te aconsejo que te mantengas siempre en esta sintonía, nutriéndote de Dios. Y en tu recámara personal, si tienes una Biblia contigo, leas el Evangelio según San Juan, el Evangelio de San Juan. Lo leas de principio a fin, para que puedas entender mucho más lo que Jesucristo vino a hacer por ti y por mí. El Señor te bendiga, ha sido un placer haber podido estar contigo esta noche y te esperamos en las próximas conexiones en el culto dominical, en los 2 servicios, y durante la semana tenemos actividad de escuela bíblica los martes, el miércoles es servicio de oración y los viernes son cápsulas de esperanza y te puedes seguir conectando a través de YouTube, a través de nuestras plataformas. El Señor te bendiga y será hasta la próxima. Descansa en la paz del Señor.